noches, México, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy en qué noche vamos a reírnos para no llorar, porque el Congreso ya publicó su nueva joya, la reforma a la ley de amparo. Esa misma herramienta que existía para defenderte del poder, ahora viene con instructivo para no molestar al poder. Estoy harto de verdad de esta gente. Oigan, y para entrarle con todo, hoy nos acompaña el diputado Emilio Suárez, que nos va a contar por qué nos están cayendo impuestos como lluvia de octubre. Pagaremos hasta por respirar. Va a dolerte más que respirar el aire tóxico de aquí de la Ciudad de México, ¿eh? Así que prepárense, porque esta noche vamos a tratar de hacerles amenas todas esas tragedias por las que pasa México y por las que también atraviesa el bolsillo de millones de mexicanos, con risas, crítica y un poquito de catarsis nacional. Bienvenidos a qué noche. ¡Woo! A ver, ¿qué ha estado pasando en 5 estados de la República, principalmente en Veracruz? Lluvias, inundaciones, tragedia, familias buscando a sus hijos y encima un gobierno que parece más preocupado por la escena que por la gente, que por ustedes los mexicanos. El pasado fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum fue a Poza Rica, Veracruz, a supervisar los daños. Y lo pongo entre comillas porque más que supervisar, fue supervisada. Sí, por los ciudadanos que le gritaron en su cara: ¿dónde están los desaparecidos? Necesitamos que nos apoyen. Eran damnificados porque algunos habían perdido a un ser querido, otros su patrimonio, y la ayuda ha sido lenta para todos ellos. Y ojo, no eran reclamos políticos, eran gritos de dolor, de desesperación. ¿Y cómo no entender a esa gente? Pero ¿cómo reacciona la presidenta de México ante eso? ¿Con empatía, con paciencia, con humildad? Pues no, los cayó. Así, literal, los mandó a callar. Si no me dejan hablar, me voy. Les dijo desde una camioneta militar. Desde una camioneta militar. Pues claro, el lodo sí se pisa, pero con los ojos desde arriba. Y ahí la tienen, rodeada de soldados, megáfono en mano, pidiéndole silencio a la gente que acaba de perderlo todo, gente que buscaba respuestas y se topó con pared. Yo me imagino a los damnificados pensando: ¿de verdad nos está regañando? Después de que perdimos a nuestros hijos y nuestra casa, todo lo que nos costó muchísimo trabajo, lágrimas, sudor y sangre. Y sí, les dijo que se callaran. Que si no se callaban, se iba. Una presidenta en campaña eterna que todavía piensa que el país es un salón de clases y ella, la maestra de civismo. Silencio, niños, si no, me voy. Y luego se fue. Así de simple, así de cruel. Y aquí viene otra joyita. En medio de esa ola de reclamos, la presidenta dijo: no se va a ocultar nada. ¿Y qué creen? Véanlo ustedes mismos. Adelante con las imágenes. No digas municipios afectados. ¿Mande? No digas municipios afectados. ¿Mande? Y todavía se atrevió a decir: no hay límite en los recursos para apoyar a la población. Claro, el límite está en la empatía, no en los recursos. Porque recursos hay, y muchísimos, para los eventos, para las giras, para las fotos. Pero para quedarse 5 minutos a escuchar a una madre llorando, ahí sí no hay tiempo. Después pidió a las familias comunicarse al teléfono 079. Sí, al 079 para reportar a sus desaparecidos. Porque nada mejor que un número de atención ciudadana para zonas que, para empezar, no tenían ni luz. Imagina la escena: hola, 079, mi casa se la llevó el río, estoy buscando a mi desaparecido. Ah, sí, señora, en un momento la atendemos. Su llamada es muy importante para nosotros. Y mientras tanto, la presidenta anunciando que aguantaran tantito, que pronto llegaba la maquinaria. Ah, bueno, porque el lodo al parecer también descansa el fin de semana. Eso sí, prometió regresar a las zonas afectadas, porque claro, hay que dejar pasar el tiempo suficiente para que se seque el terreno y el enojo de la gente. Pero el daño ya está hecho, no solo el de las lluvias, el de la indiferencia, el de la soberbia, el de una presidenta que parece no entender que al dolor no se le calla,
se le acompaña. Porque pedirle silencio a quien llora por sus desaparecidos no es liderazgo, es crueldad política. Y es que pareciera que lo que más le molesta no son las inundaciones, sino el ruido que hace el pueblo cuando exige algo muy importante: respuestas. Así que ya saben, si un día les pasa una tragedia, no lloren, tampoco griten, menos reclamen, porque si levantan la voz, la presidenta se va. Eso sí, calladitos y formados por estatura. Entonces sí, ahí se queda, a supervisar el desastre que otros sí están viviendo. Vámonos con las rapiditas de la semana. Oiga, publicaron la nueva ley de amparo y digamos que ya no es ese escudo del ciudadano contra el poder, sino el nuevo escudo del poder contra ti, el ciudadano. Ahora, si te quieres defender del gobierno, vas a tener que hacerlo por internet y rápido antes de que el servidor se caiga. Dicen que es parte de una modernización, pero suena más a versión actualizada del cobro en línea, porque si le debes al SAT, ya no puedes frenar el cobro a través de un amparo, a menos que primero pagues. O sea, primero te vacunan y luego te explican qué te inyectaron. Y claro, la excusa es perfecta: vamos a acabar con los abusos del amparo. Sí, los abusos de los que se defienden, no los del gobierno que los aplasta. Ahora, si una comunidad o una ONG quiere frenar un abuso, tendrá que demostrar que le pegó en lo personal, porque en este nuevo mundo legal, la injusticia colectiva deja de existir. En resumen, el amparo nació para limitar al poder y hoy el poder lo adoptó como hijo. Se llama modernización, pero huele a control. Miren, otras cosas, ahora resulta que la CENTE amenaza con parar el Mundial 2026. Sí, mientras el resto del país está pensando en cómo conseguir boletos, ellos están pensando en cómo bloquear el estadio cuando se llegue el evento deportivo más importante de todo el planeta. Esta semana que pasó, desde la SEP, las secciones 9, 10, 11 y 60 dijeron que si el gobierno no reabre la mesa de negociación, no hay copa. Así, tal cual, ni mesa, ni partido, ni bar que valga, Y de paso llamaron a un paro nacional, casetas, lo de siempre, casetas, carreteras, televisoras, Pemex, todo. Parece que si no les dan diálogo, van a dar bloqueo. Piden algo que llevan gritando años: derogar la ley del ISSSTE del 2007, esa que convirtió sus pensiones en cuentas individuales y sus esperanzas en estados de cuenta. Y mientras tanto, el gobierno dice que el diálogo no está roto. No, claro que no, solo está en coma inducido. Por ahora no hay planes reales contra el Mundial 2026, pero ya sabemos cómo empieza esto. Primero es una amenaza y luego terminas viendo a unos maestros bloqueando el autobús de la selección de Brasil en pleno periférico. Válgame Dios. Oigan, resulta que ahora tenemos nuevo candidato al Nobel de la Paz. Y no es el Dalai Lama, es Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo Arturo Ávila, diputado y vocero de Morena. Esta semana, en varios programas, lo señaló y lo aseguró además, muy serio, que AMLO merecía el Premio Nobel de la Paz. Y el estudio, o sea, el staff, se rindió pues al silencio incómodo y a las risas internas. Su argumento: que AMLO transformó a México por vías pacíficas y sin represión. Claro, porque los homicidios, los bloqueos y los militares en las calles seguramente son parte del plan de paz interior. Damián Cepeda le respondió: ¿Nobel de la Paz? Si vivimos en el país más violento de América Latina. Y el público pensó que era un chiste, pero no, era una cifra del INEGI. Lo curioso es que el diputado no dijo merecía el Nobel, sino, escuchen esta grosería: se lo robaron. Y aquí viene la duda existencial. Entonces, ¿fue un robo con o sin corrupción? Porque si de paz hablamos, el único Nobel que se podría llevar este y cualquier gobierno de Morena es el de la pacificación del discurso cada vez que les preguntan por los muertos que tenemos todos los días en nuestro país. Por cierto, en México, la austeridad republicana, hablemos de ello, cada vez tiene mejor suspensión y rines cromados, Ahí les va. Ahora, una funcionaria de Morena en Libres Puebla, Ana Lely López, presume
un Jeep, esos carísimos, de los más caros, los modelos más costosos, viajes y regalos de alto nivel. Todo con un sueldo de 19,000 pesos al mes. ¿Magia? ¿Inversiones? ¿O tal vez buenos contactos? Porque entre sus fotos aparece uno muy especial, uno de sus amigos, Nazario Ramírez, detenido esta semana en Guadalajara y señalado por la Secretaría de Seguridad Pública como operador del cártel Jalisco Nueva Generación. Ella dice que no tiene nada que ver, que apenas se conocieron por temas comunitarios. Ya sabes, uno va a gestionar un apoyo y sale con un blindaje nuevo. Eso sí, hasta ahora no hay pruebas de un delito ni imputación formal, pero el contraste entre el sueldo y el estilo de vida es tan fuerte que ya parece la nueva versión del bienestar aspiracional. Porque aquí no todos tienen conexiones, pero algunos tienen buenas conexas. Y quédense con nosotros en Qué Noche, porque ya está con nosotros nuestro invitado especial, el diputado Emilio Suárez, quien nos va a hablar de los impuestos que vienen para el 2026. ¿Cuánto le va a costar a tu bolsillo? Nos ensartaron, pero bien sabroso, los del oficialismo con nuevos impuestos. Así que no le cambie. Ya se los adelantamos, ya está con nosotros el diputado Emilio Suárez Licona, quien nos va a platicar de lo que sucedió toda esta semana. Malas noticias, yo se los decía hace un ratito en el programa, tenemos malas noticias para el país y lamentablemente hay que hablar de esas. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido. Bien, gracias, Uriel, aquí. Qué gusto saludarte. Oye, antes de iniciar, un ejercicio. Bueno, tú que corres, es maratonista, por cierto. Hay que respirar, ¿te parece? Puesto. Venga, a la de 3. ¿Nos van a cobrar por eso? Pues ¿Habrá impuestos hasta por respirar? Hombre, ya se vuelve más complicado. Lo hemos dicho desde hace algún tiempo. El dinero se le está acabando al gobierno y están buscando nuevas fuentes de financiamiento. Durante casi 6 años de la administración pasada con el presidente López Obrador dijeron que no iba a haber nuevos impuestos y que no nos íbamos a endeudar. Pues hoy estamos en un escenario en donde hay deuda y hay más impuestos. Sí, justo te decía por eso, porque hay comentarios de la población hoy, los leo, ¿no? Nos quieren cobrar hasta por respirar. ¿De qué no estamos exentos en este momento en el tema de los impuestos? A ver, no solo se discutió en esta semana, el día de ayer, y luego ver al Senado de la República, todo el paquete de ingresos. Y para decirlo en palabras sencillas, y que se debe entender por la gente, qué sucede cada año, porque es desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre, es el periodo donde se aprueba, y básicamente el Estado, el país, el gobierno hace una planeación, como cualquier padre de familia, ¿no? Padre o madre de familia. Tú revisas qué vas a hacer en tu siguiente año, cómo vas a planear tu siguiente año, si vas a vacacionar, si no vas a vacacionar, si tienes el interés de poder comprar una casa, un coche, una motocicleta, o poder invertir en materiales de trabajo para abrir tu changarro, ¿no? Entonces, esa planeación que se hace en familia, y de, oye, tengo trabajo, no tengo trabajo, hasta cuándo voy a tener trabajo, tengo que llevar a los hijos de repente al médico o no, ese trabajo de planeación se hace también en el Estado, y eso implica un trabajo pues bastante complejo que involucra distintas variables a nivel nacional. Y esas variables, desde hace tiempo nosotros lo venimos señalando, que nos deberían preocupar porque el gobierno se le está acabando el dinero. A ver, esta semana fue, lo decíamos, maratónica, ¿no? Para el Congreso. Hubo muchos temas importantes para el país que se tuvieron que discutir. Pero para ir desglosándolo, como tú dices, y para entenderlo todos, ¿no? Porque de pronto hay muchos conceptos ahí medio rebuscados en el Congreso, ¿no? El paquete económico del 2026, ¿qué es un paquete económico? El paquete económico es, el Estado mexicano lo que hace es revisar distintas variables. ¿Está creciendo o no está creciendo la economía? ¿Hay consumo o no hay consumo? El consumo es relevante porque activa la economía. ¿Hay inversión pública o privada o no? Es decir, el gobierno está construyendo carreteras, está rehaciendo carreteras, está cuidando las carreteras, está cuidando la infraestructura del agua, hay empresas o no extranjeras que quieren invertir en México, el empleo está estable o se están perdiendo empleos en el país. Entonces, se hace una revisión de todos esos componentes y se hace una proyección de cuánto dinero le va a entrar al país, o sea, al Estado mexicano, y cuánto dinero tienes que gastar. Y básicamente cuando no te alcanza,
a ti como persona, como ciudadano, tienes una posibilidad que es pedir prestado, ¿no? Entonces vas a un banco, pides prestado y ya tomas una decisión en qué te lo quieres gastar. El Estado mexicano lo que está haciendo ahora es pedir prestado, porque no hay dinero. Y ese pedir prestado, pues es la aspiración que deberíamos tener cualquier mexicano, es que se gaste en obras de infraestructura productivas, ¿no? Hemos criticado, por ejemplo, el tema de la refinería, que no está refinando, el Tren Maya, que ya le dicen por ahí el tren falla, ¿no? Pues está falle, pero está haciendo un mecanismo para potenciar el crecimiento del sureste mexicano. Pues hay dudas, ¿no? Lo que se hizo de la compra de Mexicana, fue una buena inversión del Estado mexicano, pues parece que no, porque ya tuvieron que regresar algunos de los aviones que estaban arrendando, se los tuvieron que regresar al propietario, ¿no? Entonces, cuando el dinero no alcanza, tú tienes que pedir prestado. Hoy, el gobierno para el 2026 va a tener una deuda adicional de 1.7 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto para las familias mexicanas? Que básicamente en el 2018 cada mexicano, por la deuda que se había contraído pues, desde tiempo atrás, debía más o menos 70,000 pesos. Para el 2026 va a deber 153,000 pesos cada mexicano. A ver, y cualquiera podría pensar, a ver, yo no debo 153,000, diputado. O sea, no van a llegar a mi puerta y me van a cobrar 153,000 pesos, ¿no? No, pero un poco ¿Cómo se traduce? Metafóricamente, sí, evidentemente metafóricamente, el Estado mexicano es el que debe. El Estado mexicano, sí, claro, lo forman todos los ciudadanos. Pero al final lo terminamos pagando. Lo terminamos pagando y hay una obligación constitucional. ¿En dónde de lo terminamos pagando y cómo? En impuestos. Y es lógicamente eso lo que están aumentando los impuestos. El paquete económico contempla básicamente qué nos van a cobrar, cómo nos lo van a cobrar, derechos que debemos pagar nosotros, entrar a museos, cuando viajamos, temas agropecuarios, temas sanitarios. Y son los impuestos que discutimos en estas semanas y a los cuales en nuestro caso nos opusimos. A ver, vamos a entrar de lleno a este tema que es la ley de ingresos. Esa semana fue muy complicada, no solamente para la oposición, ¿no? Porque se enfrentan, y eso es evidente, a una maquinaria oficialista y de régimen que difícilmente se puede derrotar a la hora de votar, ¿no? O de ir al Congreso a votar alguna reforma que se presente, ¿no? por la mayoría que tiene, ¿no? Sí. Pero es un tema que a los mexicanos les va a doler. Hoy no lo ven porque no ha llegado el 2026, pero cuando llegue va a doler. Háblanos de la ley de ingresos. ¿Qué es lo que más va a doler? A ver, yo creo en la ley de ingresos, lo que más nos preocupa a nosotros es que traen algunos escenarios muy optimistas de crecimiento. Y empiezo por el crecimiento porque es pues, básicamente saber si van a ser sostenibles todos los gastos, ¿no? Se habla de los programas sociales, nosotros siempre hemos estado de acuerdo con los programas sociales, pero para pagar programas sociales necesitamos tener ingresos. Hay una estimación de crecimiento en México, de crecimiento económico entre el 1.8 y 2.8%. Los especialistas han hecho una reducción de la posibilidad de crecimiento del 1.5%. Al día de hoy, por toda la inestabilidad que hay en el país, no podemos crecer más del 1%. América Latina está creciendo al 2% y Europa está creciendo al 3%. ¿Y qué sucede con esto? Que le estamos metiendo mucho ruido al país en temas como, por ejemplo, el amparo, ¿no? Pero a ver, en materia de impuestos, nos preocupa las estimaciones, nos preocupa el optimismo que hay en materia de crecimiento, nos preocupa el optimismo que hay en Pemex, ¿no? Están pensando que la producción de barril diaria va a ser de 1.8 millones de barriles diarios, hoy estamos en 1.6 millones de barriles diarios, no sé cómo lo van a hacer. Hay impuestos que están impuestos al consumo, el tema de los refrescos, ¿no? Dice, oye, vamos a meter un impuesto saludable. Entonces, están incrementando de 1.6 pesos por litro a 3.08 pesos por litro en refrescos con azúcar. Y en refrescos light, que antes no se cobraba impuestos, de hecho,
la Organización Mundial de la Salud hace recomendaciones para no generar una carga impositiva, no generar impuestos a este tipo de bebidas para lograr que la gente migre del consumo de refrescos azucarados con refrescos no azucarados. Hoy nos van a cobrar 1.5 pesos por litro. Oye, y bueno, pues eso es bueno para la gente, ¿no? Sí. Son impuestos saludables. Exacto. Mira, hay estudios. A ver, el impuesto a los refrescos tampoco es nada nuevo, y hay que decirlo. No hay evidencia científica que la creación de impuestos a la gente para refrescos, la imposición de impuestos a refrescos, tenga aparejado un beneficio en salud como obesidad, diabetes. ¿Qué está sucediendo? O sea, porque ¿qué está pasando? Estos salvajes de Morena están diciendo son impuestos saludables, ¿no? Si fueran saludables, no le cobrarías un impuesto a los refrescos light, ¿no? Y quienes más consumen es la gente que luego está en pueblos y rancherías. La dificultad que tiene en la ingesta calórica, tú sabes, porque además también haces ejercicio, que el cuerpo, quienes hacemos ejercicio, a lo mejor somos más conscientes de eso, el cuerpo necesita una ingesta calórica diaria. Y hay distintos elementos dentro de los alimentos que vamos consumiendo que nos ayudan a mantenernos con energía durante todo el día. Sí. En algunas comunidades marginadas, la ingesta calórica, la única posibilidad que tienen los más pobres es hacerla vía refrescos con azúcar, ¿no? Oye, lo ideal sería que no consuman. Sí, el problema es que hay que llevarles alimento sano a esas personas. Pero en ese ínter, en donde se genera una política pública de intervención para generar una ingesta calórica más saludable, hoy a quienes están afectando sus impuestos es a los más pobres. ¿No te parece, diputado, que nos están queriendo imponer una medida en el sentido del refresco? Es un estado paternalista. Nos están queriendo imponer una medida para dejar de consumir refrescos cuando creo yo que todo mundo estamos en la libertad de tomar la decisión que sea en cuanto a lo que consumes, ¿no? Es una medida autoritaria. ¿La gente qué prefiere? Yo le pregunto, un estado paternalista que te diga qué puedes comer, qué no puedes comer, o un estado que respete las libertades y que te dé la información. O sea, en el caso de los refrescos hubo una reforma del doctor Gatell, el doctor, le dicen el doctor Muerte. Doctor Muerte. Que justamente obligaba a la industria refresquera a generar un etiquetado para que la gente fuera consciente de lo que estaba consumiendo. Hasta ahí vamos bien, pero cuando tú lo que quieres es vía impuestos, cobrarle más a la gente, lograr que no puedas tener la libertad de decisión, yo creo que es una mala noticia. ¿No es más fácil generar condiciones en el sector salud que imponer una medida de este tipo? Es una tragedia, Uriel. En esta parte del Estado paternalista sale el Ejecutivo Federal, la presidenta dice, es un impuesto saludable y todo lo que se recaude lo vamos a mandar para la salud. Si uno revisa el paquete económico, insisto, la parte de ingresos y en la parte de egresos, no hay un solo párrafo que señale que esos recursos que van a tener el Estado lo van a destinar a programas de salud para combatir la obesidad y la diabetes. Lo que sí hay en el paquete económico, en el presupuesto, es una reducción a la salud, y no solo eso, el programa específico para atender problemas de obesidad y diabetes lo están fusionando. O sea, lo que está queriendo decir es que lo están recortando y lo están haciendo más chico. Entonces, pues es una medio tomada de pelo para la gente. Diputado, ¿me estás queriendo decir que están mintiendo? No están, es una tomada de pelo a la gente porque no van a destinar esos recursos a la salud. Eso es un hecho porque no está en el documento que nos presentó el Ejecutivo Federal. Entonces, el problema es ese. Si tú revisas la discusión de la ley de amparo, ¿no? Porque no solo es la ley de ingresos, discutimos hace una semana la ley aduanera, ¿no? Hoy es que hay corrupción en aduanas. Sí hay corrupción en aduanas. Está el tema del huachicol, los 600 mil millones de pesos, que es algo que deberían combatir. O sea, 600 mil millones de pesos que no entraron a las arcas de los mexicanos. ¿Por qué no entraron? Por complicidad de gente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se andaban robando, trayendo combustible ilegal y no estaban pagando los impuestos. Entonces, si tú tienes ese componente en la ley aduanera,
se hacen reformas para hacer más complicado el que se puedan importar bienes. Les ponen una carga regulatoria a las agencias aduanales que lo único que van a hacer va a ser trasladarle la responsabilidad a las MIPYMES. Las MIPYMES, que son las que producen el 70% de riqueza de este país. Las MIPYMES hoy van a tener más complejidades en materia aduanal para poder traer bienes. Es una medida recaudatoria, están poniendo el ojo a las MIPYMES para succionarlas y sacarles todos los temas que tengan. Ley de amparo, igualito. ¿Les deben cobrar a los empresarios? Claro que sí les deben cobrar. Hay una obligación de todos los mexicanos de aportar a la nación. Lo haces tú, lo hago yo, lo hace el camarógrafo, lo hace… O sea, en general, todos los que estamos aquí aportamos por distintas vías. Pero cuando tú tienes un diferendo con Hacienda de que te está cobrando mal las cosas, se debe preservar el derecho a la defensa. Y lo que está haciendo este gobierno es quitarle el derecho a la defensa vía el amparo. El amparo se está reformando para quitarle la posibilidad a los ciudadanos, a los empresarios, de defenderse del fisco y decir, oye, me estás cobrando mal. Eso está en la reforma a la ley de amparo. Ley aduanera, ley de amparo, ley federal de derechos, código fiscal, ley de impuesto especial sobre producción y servicio. Todo son medidas impositivas. Oye, diputado, con todo esto que me está diciendo, el 2026 es prácticamente una destrucción económica, o cómo lo vamos a llamar. Pues habrá más impuestos, o sea, tendremos que pagar más por el consumo de refrescos, tendremos que pagar más los chavos, ahora no, que seguramente a ti te siguen muchos chavos, pues ahora van a tener que pagar el 8% en sus videojuegos, ¿no? Platicábamos previo, sí. ¿Quién jugaba? ¿Juegas videojuegos? Yo jugaba mucho de joven, pero ahora los que me retan son mis hijos. Y la verdad que les sigo poniendo una repasada, en el de fútbol. En el FC ahora, ¿no? De repente me gana, pero les sigo dando clases. Okay, pero de violencia, estos temas yo casi no juego, pero mis hijos se enfrentan a eso. Sí. Y me dicen, oye papi, ¿puedo jugar? Siempre me dicen, oye, va a jugar tanto tiempo. Procuramos entre mi señora y yo medir el tiempo que están pero sí, y va a haber nuevos impuestos para los videojuegos. Te voy a presentar lo que el régimen considera que es parte de la violencia o inseguridad, como ellos dijeron, ¿no? Que es justamente los videojuegos. Para el régimen esto es parte de la violencia e inseguridad que vive el país. Es un arma. No, hombre, es un arma para ellos. O sea, ¿qué lectura le damos a esa consideración de pensar que los videojuegos son parte del problema de inseguridad que vive el país? Yo prefiero que los niños de este país tengan la posibilidad de acceder a videojuegos, medidos con el tiempo y hacer un buen balance, a que los jóvenes se vayan y estén cooptados por el crimen organizado porque les ofrecen un salario y les ofrecen un espejismo, y ese es el riesgo. El riesgo y la realidad es que pues, hay muertos en el país y no están midiendo lo que está pasando en la calle, el enojo en la inseguridad, y yo creo, insisto, nos están tomando el pelo porque impuestos saludables acaban con los programas de la salud. Otra vez, la misma discusión que teníamos, Estado paternalista, hay mucha violencia. Lo que genera la violencia en los jóvenes no son los videojuegos, no son los videojuegos, es dejar a los chavos que no tengan un parque en su colonia, no tengan un espacio de recreación, no tengan un espacio deportivo, no puedan acceder a educación, no puedan acceder a salud, o sea, el que no puedan tener mejores condiciones de vida y que vivan en la pobreza. Eso los hace obligarse a involucrarse con el crimen organizado. Ahora, ¿qué dice específicamente tú que viste este párrafo, esta reforma, ¿no? O este nuevo impuesto? ¿Qué dice específicamente con el tema de cómo van a considerar que un videojuego es violento? ¿Cómo lo van a medir? Porque es una pregunta que hoy tiene el gamer. El gamer dice, a ver, si yo juego Warzone, que es un videojuego de disparos y demás, o sea, ese es considerado violento, pero ¿qué más van a medir? A ver, Mario Bros.
un juego de choques, de carritos chocando, eso es violencia. A ver, ¿Cómo lo van a medir? El propio FC que tú dices, el que se barra a un jugador y expulsen, pues es la expulsión que hay en el fútbol. Sí, Además, en la regla. La expulsión en el fútbol que juegan todos ustedes, la tarjeta roja es eso, ¿no? Es, oye, te estoy sacando por violento, ¿no? Porque no jugaste limpio. Entonces, pues sí, esa definición pues está ambigua. Seguramente recurrirán a la categoría que tiene los juegos que se venden en plataformas. Es una tragedia. O sea, y además, y le sigues dando vuelta, mira, te voy a dar otros datos, como dirían por ahí. El impuesto al ahorro. Yo no sé si ustedes sabían que ahora les van a castigar Sí. al ahorrar. ¿Qué ha pasado en el país? Pero, a ver, ellos dicen que al final lo van a terminar regresando si tú lo reclamas al SAT. Si tú lo reclamas. El impuesto al ahorro, que crece del 0.5 al 0.8%, lo que está haciendo es desincentivar el que la gente se bancarice, que la gente tenga el dinero en los bancos. ¿Por qué la gente debe tener el dinero en los bancos? Que es una discusión. ¿Qué prefieren tener ustedes? ¿El dinero en el colchón o en los bancos? Pues en el banco. ¿Por qué? Porque te generas una historia crediticia. Y eso te da posibilidad, primero, ahorrar. Segundo, invertir. Claro. Tercero, la posibilidad Hacer patrimonio. de tener un crédito. Sí, ¿no? un hipotecario. Si no eres visible para las instituciones financieras, pues no te pueden No van a prestar. confiar en ti. Esta medida lo que está haciendo es desincentivar el ahorro y tener el dinero guardado en el colchón. Háblame un poco de ti. Platícame cómo empezaste en la política, qué te inspiró, quién es tu mentor. Fíjate que, a ver, yo entré a la política por accidente. O sea, literal fue un tema. Mis papás trabajaron en el sector público. Mi papá renunció al PRI en esta parte de la corriente democrática, militó en la izquierda. Mi madre sigue siendo priista. Y yo tomé la decisión de no participar en la vida pública. Quise ser profesionista, yo me veía como un abogado, soy abogado. Yo quise ser abogado fiscalista y me apasiona el derecho. Pero una circunstancia de vida, que justamente un hermano se muere en un accidente, y encontré refugio en la política. O sea, ahí encontré refugio. Un buen amigo me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Le dije, mira, sí, pero yo no quiero participar en la vida de partidos, ¿no? Yo le había ayudado a mi mamá en el PRI, fui presidente seccional desde los 18 años, pero había dejado, después de la derrota del PRI en la Ciudad de México, muchos jóvenes priistas tomaron dos opciones: hacer política en las cámaras, en el Congreso, o hacer política desde áreas técnicas del gobierno, ¿no? Y yo tomé la decisión, bajo esta circunstancia en donde me refugio frente a la muerte de mi hermano en el Congreso, tomarle la palabra a quien me invitó, y estuve en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados muchos años. Y luego ahí fui secretario de Servicios Parlamentarios. Quien me invita a ser secretario de Servicios Parlamentarios es Pablo Gómez, el que coordina la Comisión Presidencial de la Reforma del Estado. En esta vena que tengo yo de origen de izquierda, de mi papá, pues había buena relación. Me invita a la izquierda a ocupar una posición donde ellos tenían mano para proponer, y me quedo como secretario de Servicios Parlamentarios en la Cámara mucho tiempo. Luego me invita José Antonio Meade a irme a trabajar al Ejecutivo. Yo la verdad es que el Congreso… Estuviste en Cedesol, ¿no? Primero trabajé en Hacienda, salgo de la Cámara de Diputados y lo digo así abiertamente, salgo de la Cámara de Diputados y dije, bueno, pues ahora sí vamos a regresar a lo que siempre quise, que es hacer mi despacho, y recibí una llamada en ese entonces de quien era el secretario particular del secretario de Hacienda, y me dijo, oye, te quiere ver el secretario. Y dije, oye, está raro, ¿no? El secretario. Y nos conocíamos porque José Antonio Meade participaba, estaba todo el tiempo metido en el Congreso para ver los temas. O sea, eso ya no sucede ahora, pero el secretario, en ese entonces no era secretario, cuando iba a la Cámara, iba como coordinador de asuntos del secretario de Hacienda, y ahí lo conocí. Y lo fui a ver y me dijo, oye, bueno, pues ya tienes la experiencia en el legislativo, vente al Ejecutivo. Y de ahí lo seguí pues, muchos años hasta que terminó la campaña.
y hicimos algún trabajo profesional y luego ya regreso por invitación de Alejandro Moreno al PRI y hoy como diputado federal. Oye, ¿cómo se ve el PRI? ¿Se ve sin alianzas? El PAN ya dijo que rompe esa alianza. El presidente lo ha dicho y yo creo que hay que revisar lo que pasó en Durango y en Veracruz. El PRI está listo para ir solo en cualquier escenario. De hecho, en el caso de Veracruz, que no fuimos en alianza, mucha gente pues, vaticinaba que iba a ser la debacle del PRI. Le fue mejor al PRI solo que en alianza, en el caso de Veracruz. En el caso de Durango, también otra lectura en el que la alianza con el PAN mostró una fortaleza de quienes hoy somos oposición a nivel federal y pues literal les dimos una buena repasada, una cepillada a Morena en Durango. Y viene el reto de Coahuila, entonces es una reflexión que hay que tener, viene el Nuevo León, el PRI está listo y además yo veo las redes sociales de muchos compañeros priistas de todos los estados y me entusiasma ver que hay militancia activa, o sea, si tú te fijas en las redes sociales de los partidos políticos, evidentemente el caso de Morena pues, son gobierno, ¿no? Entonces, pues tienen una capacidad convocatoria como gobierno, pero si tú te fijas en las redes sociales de los demás partidos, de todos los partidos, hay una presencia activa y viva en el PRI, mucho más visible de todos los demás partidos, O sea, el priismo está vivo, entonces lo que hay que hacer es que hay que activarlo. El PRI tiene retos, o sea, sí tiene retos. Tenemos que reflexionar de cómo nos vinculamos con la gente y cómo nos estamos comunicando con la gente. ¿Se equivocó, se está equivocando el PAN al romper la alianza? Yo creo que están haciendo un diagnóstico que no está viendo lo que está pasando en todo el país. La pregunta es, yo escucho algunas voces en Nuevo León que dicen hay que ir en alianza. O sea, tenemos que ir en alianza porque tenemos que ganar la elección. Yo escucho algunas voces en Coahuila de panistas que dicen y quieren ir a alianza con el PRI. Vamos a ver qué se define, pero hoy hay una visión de quien es el dirigente nacional del PAN que se respeta. Escuché algunos fragmentos de su intervención, pero no hablemos de eso, hablemos del PRI. El reto que tienen los partidos lo tiene el PAN, pero lo tiene el PRI también, es el ver cómo nos estamos vinculando con la gente y cómo estamos comunicando y cómo les hacemos saber que a diferencia de muchos sectores de la sociedad, estamos dando la batalla en la Cámara de Diputados. Oye, ya nada más para ir cerrando, un mentor. Le tengo mucho respeto y me enorgullece que me vincule con José Antonio Meade. ¿Artista que te sorprenda? Pues, digo, lo veo por le digo a mis hijos que es Bugs Bunny. Bad Bunny. Pero les digo a ellos, Sí, Bugs sí. Bunny. No, papá, es Bad Bunny. Entonces, pues, es un personaje que tiene un arrastre brutal. Sí, ¿no? sí. Un vicio inocente. Me gustan mucho los chocorroles. Un no que te hizo bien. Cuando salgo de la Cámara de Diputados, no salgo por decisión propia, sino por temas de política. Y eso me generó una perspectiva en la vida de conocer a más gente y de pues, crecer en otros ámbitos que yo no tenía. Reforma que firmarías hoy. Una reforma. Reforma a cómo recaudan los estados y municipios, una reforma estructural en materia de predial. Una frase para tus hijos. Los amo. Oye, ya nos despedimos nada más. Quisiera que me regalaras un titular que te gustaría que mañana apareciera en todos los medios de comunicación. El que tú quieras y en el sentido que sea. Y un compromiso que podamos verificar en un determinado tiempo que tú nos des, un compromiso que hagas como diputado, como legislador. El titular pues, primero. El titular en los medios, el PRI que construyó las instituciones de este país está dando la batalla. Eso yo te diría porque surge a la luz de la serie que sale. Pues, o sea, yo creo que este país se ha construido por historia del PRI, el IMSS, el ISSSTE, las carreteras. Entonces ese PRI es el que va a seguir dando la batalla por todos los mexicanos, ¿no? Y un compromiso
El compromiso es no claudicar. Vamos a seguir enérgicos, duros, siguiendo el compromiso del propio Alejandro Moreno, que yo no había tenido la posibilidad de conocerlo de manera tan cercana, pero pues, ha sido diputado federal, senador, gobernador. Y con toda esa trayectoria, el sacrificio y el riesgo que está tomando es importante. Entonces, todos los priistas estamos obligados a seguir ese ejemplo y no claudicar en el esfuerzo para dar la batalla y luchar por lo que creemos que merece la gente. Que aparte eres de los más echados para adelante, ¿no? En posicionamientos. Pues siempre intento, tengo un estilo, que además me lo han reconocido en Morena, y mi estilo es lenguaje duro, no ofensivo, argumentos técnicos y siempre proponer una salida. Y eso, pues por lo menos lo debería valorar, me lo han dicho en corto, compañeros de que hoy son de parte del oficialismo y también compañeros de otros partidos de la oposición. Entonces ese perfil, mantenerlo y pues que dé resultados, ¿no? Gracias, diputado. Gracias. Continuamos con más. Antes de despedirnos, ¿cómo explicamos esto sin que nos dé un ataque de risa? Como a la gobernadora Nale. Resulta que Rocío Nale, la flamante gobernadora de Veracruz, el estado que literalmente se está ahogando, fue cuestionada sobre el seguro contra desastres naturales. Ya saben, ese que protege al estado cuando pasa justo lo que está sucediendo ahora: inundaciones, tragedias, pérdidas humanas y demás. Cuando le preguntaron qué pasó con el seguro, se rió. Así, con todas las letras, se carcajeó. Porque claro, nada más divertido para ella que 18 muertos y miles de damnificados. Una tragedia nacional convertida en stand-up político. La escena fue de antología. Reporteros preguntando con seriedad y Nale respondiendo como si acabara de escuchar un chiste de Pepito. Y además remata diciendo: esto no es cuestión de dinero, ese no es el problema. Ah, bueno, menos mal, porque si el problema no es el dinero, entonces debe ser la incompetencia, ¿no? Pero esperen, porque viene la mejor o la peor parte, como ustedes lo quieran ver. Rocío Nale canceló el seguro estatal que tenía Veracruz, ¿sí? El que estaba vigente, funcional y autorizado. ¿Y qué hizo? Decidió crear su propia aseguradora, una que está a cargo del gobierno. El pequeño detalle es que no está registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. O sea, Veracruz tiene una aseguradora fantasma, un seguro imaginario, una póliza en la nube, pero no en la digital, en la de tormenta. Entonces, hoy Veracruz está bajo el agua y entre lodo, literalmente, y la gobernadora bajo el efecto del humor involuntario. La gente perdió casas, sus negocios, su tranquilidad, y la señora se ríe. Yo no sé si se rió por nervios, por cinismo o porque de plano vive en otro planeta, pero cuando un pueblo se ahoga y su gobernadora se ríe, ya no es gobierno, es burla. Y ojo, porque ahora andan diciendo que van a atender a todos los municipios afectados. ¿Con qué? ¿Con el seguro que no existe? ¿O con la risa de Rocío Nale, que al parecer cubre daños materiales y morales? Tal vez el nuevo eslogan de Veracruz debería ser: Veracruz, si no tienes seguro, al menos tienes comedia. Y claro, cuando le reclaman, ella dice que tranquilos, que todo está bien, que hay recursos, maquinaria, apoyo, coordinación. Y mientras tanto, los veracruzanos siguen sacando lodo con cubetas y esperanza. Así que, gobernadora, de verdad, si va a reírse, que sea cuando su estado esté a salvo, no cuando esté sumergido. Porque hoy su carcajada sonó más cruel que cualquier tormenta. Y así, entre amparos, impuestos y políticos con más millas que vergüenza, llegamos al final de esta noche. Recuerden, aquí se dice todo lo que debes de saber, porque en este país luego quieren esconderte los problemas, pero nosotros se los vamos a mostrar. Yo soy Uriel Estrada y esto fue ¿Qué Noche? Síguenos en YouTube y Spotify, o le decimos al gobierno que también te cobre impuestos por no vernos y escucharnos. Hasta la próxima, gracias.